Vamos a hacer una oración, hermanos, para recibir el mensaje del Señor. Y por favor, nos ponemos de pie como reverencia. Oremos. Señor Todopoderoso, gracias por este hermoso domingo que nos das, Señor. Te agradecemos por todos tus cuidados, Señor, por todas tus bendiciones. Ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestro pastor, Señor, que por su boca, Señor, fluya palabra tuya, Señor, con la cual podamos ser fortalecidos, Señor, y pueda ser también cubridas todas y cada una, Señor, de nuestras necesidades que tenemos en este día, Señor. Gracias, Señor, te agradecemos una vez más, Señor, y te pedimos que bendigas este mensaje, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias al doctor Correa por esta oración tan preciosa. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y he intitulado a mi mensaje del día de hoy, La lucha espiritual del cristiano. La lucha espiritual del cristiano. En la última porción de su epístola a los Efesios, el apóstol Pablo advirtió a los hermanos acerca de la preparación que debían tener para enfrentar las acechanzas continuas que vendrían del diablo y sus huestes de maldad como resultado de buscar al Señor. Acechanzas que también nosotros experimentamos el día de hoy, por lo que esta información es completamente pertinente y de suma importancia para nuestras vidas, para enfrentarnos al maligno, hermanos. Hermanos, así como los efesios necesitaban saber, hermanos, que se tenían que preparar para enfrentar al maligno, nosotros también, hermanos, tenemos que saberlo. Porque una vez que nos acercamos a Dios, una vez que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, que le abrimos nuestro corazón, que lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, inmediatamente empieza una lucha, hermanos. Una lucha, porque al diablo no le gusta, hermanos, soltarnos, no nos gusta perdernos. Y va a empezar, hermanos, una lucha continua para tratar, hermanos, de destruirnos por haber dejado su reino y haber sido trasladados al reino de nuestro Salvador. En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice que debemos fortalecernos en el Señor, hermanos. Fortalecernos en el Señor. Ahí lo dice en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos, hermanos. Sabemos que para estar fuertes físicamente necesitamos alimentarnos bien, hermanos. Necesitamos alimentarnos con una dieta balanceada, hermanos. Hacer ejercicio, ¿verdad? Tener nuestro cuerpo, hermanos, con las suficientes minerales, vitaminas, proteínas, todo lo que nuestro cuerpo, lo que nuestras células necesitan, hermanos, para funcionar a la perfección. Y espiritualmente es lo mismo, también necesitamos una fortaleza en nuestro cuerpo espiritual para poder, hermanos, combatir contra el enemigo. El alimento espiritual es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. Así como el alimento de nuestro cuerpo es la sopa, los frijoles, la carnita, la leche, los huevos. Para nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. Así que la buena alimentación para nuestro espíritu es el estudio serio, profundo y sistemático de las Sagradas Escrituras. Porque como nuestro cuerpo necesita de las carnes, las frutas, las legumbres, los mariscos, la leche, los huevos, la miel y las semillas para fortalecerse,
nuestro espíritu necesita la palabra de Dios. La iglesia provee de una buena alimentación espiritual por medio de la predicación fiel y sistemática de la palabra de Dios que el pastor nos ofrece en cada sermón. Dado que en la iglesia nos reunimos una vez a la semana, es necesario que diariamente nos alimentemos espiritualmente, leyendo nuestra Biblia y meditando en ella. No es suficiente con lo que podemos, hermanos, comer en la iglesia. Necesitamos buscar el alimento diariamente en nuestro hogar, leer y meditar la palabra de Dios. Cuando una semana no leemos la Biblia y de paso faltamos a la iglesia, es como si dejáramos de comer toda una semana. Y si repetimos eso mismo por 2 o 3 semanas, entonces terminaremos en un estado deplorable, mis hermanos. Sin duda, la anemia espiritual que experimenta la iglesia cristiana contemporánea se debe a esa falta de alimentación bíblica debida a la infidelidad de los creyentes del día de hoy. Pero además de la alimentación espiritual, para fortalecernos, necesitamos practicar los ejercicios espirituales. Como les decía al comienzo, nuestro cuerpo necesita alimento, pero también necesita ejercicio, hermano. Ejercitarnos. Es lo mismo espiritualmente. Necesitamos el alimento de la palabra, pero también tenemos que ejercitarnos, hermanos, hacer ejercicios espirituales, como la oración, hermanos. La oración. Hermanos, el creyente debe ser un hombre, una mujer de oración. Y todos los días, hermanos, estar orándole al Señor. Dice la Biblia, orad sin cesar. Orad sin cesar. Siempre el creyente debe buscar al Señor en oración. Y no necesariamente tiene que ser al estilo, digamos, que lo hacemos siempre, ¿verdad? De dedicarnos en ese momento. No, el creyente puede estar cambiando una parte del carro, puede estar barriendo la casa, puede estar cocinando la comida, hermanos, puede estar haciendo cualquier actividad, viendo a un animalito, a un perrito, ¿verdad? Que nuestro hermano es veterinario, pero estar pensando en el Señor y diciendo, Señor, ayúdame, Señor, contesta mi oración. La oración del cristiano debe salir constantemente del corazón. Ese es un ejercicio que nos va a ayudar a crecer, hermanos. La adoración, hermanos. Hermano, cuando usted ponga su radio, ponga su casetera, ponga música del Señor, hermano, para que siempre usted esté recordando al Señor y lo esté adorando. Únase al cantante que esté allí cantando y usted también cante. Y si no tiene radio, pues usted solito. Elévele alabanzas al Señor. La adoración es otro ejercicio muy bueno para el cuerpo espiritual. El servicio a los demás, hermanos, es otro ejercicio espiritual. Servir a los demás por amor, hermanos, al necesitado, al que tiene, hermanos, algún problema, alguna situación difícil y que en tus manos está el solucionarla. Hay que ir y servir por amor a los demás, hermanos. La comunión o coinonía
Es decir, el compañerismo con nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, cuando venimos a la iglesia nos motiva, hermanos, el hecho de agradecer a Dios todo lo que nos da. El hecho de adorarlo, el hecho de exaltar su nombre, de escuchar su palabra. Pero también nos debe motivar el ver a nuestros hermanos, el volver a abrazarlos, el volver a saludarlos, el poder platicar con ellos, hermanos. Porque somos hermanos, somos el mismo cuerpo. Y debemos buscarnos con amor, hermanos. Procurarnos los unos a los otros. Ese es un gran ejercicio, algo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente, hermanos. La predicación de la palabra, es decir, compartir el evangelio con otras personas, hermanos, con otros que el Señor nos pone enfrente, en el mercado, en el consultorio, en el trabajo, en la casa, en el vecindario, hermanos, en la parada del camión, en el trolebús, hermanos. Donde quiera hay gente a nuestro lado, y ahí podemos compartir el evangelio, y ese es un ejercicio espiritual que nos va a fortalecer grandemente, porque como nuestro cuerpo se fortalece, además de con el alimento, con el ejercicio físico, nuestro espíritu se fortalecerá con los ejercicios espirituales. Dios espera que seamos fuertes, porque la lucha que tenemos que librar así lo requiere. Realmente en el ejército de Dios no caben los soldados débiles, ni los cobardes, ni los inseguros, ni los desnutridos, ni los infieles, ni los indecisos, ni los temerosos, y mucho menos los traidores. El Señor quiere soldados fuertes, firmes, hermanos, para poder enfrentar las acechanzas del enemigo. Ahora, mis hermanos, fíjense, pero además de fortalecernos para esta lucha, ¿verdad? Como dice acá, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Además de fortalecernos, tenemos que vestirnos, dice la palabra, con la armadura de Dios, hermanos. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, porque un soldado puede ser muy fuerte físicamente, puede estar totalmente, hermanos, saludable, puede tener la resistencia que se necesita, hermanos, puede ser muy diestro con las armas y con las estrategias militares, pero si no lleva, hermanos, las cosas que lo van a defender, su chaleco contra balas, su uniforme, todo lo que un soldado requiere, su casco, pues de nada le va a servir todo lo que sabe, hermanos. Fácilmente será derrotado. Entonces el Señor dice, sí, fortalécete tú, pero también usa mi armadura. Usa mi armadura para que puedas enfrentar al enemigo. Para enfrentar los ataques del enemigo en una guerra espiritual, hermanos, se necesita la armadura de Dios, porque nuestra guerra no es convencional. ¿Qué es una guerra convencional? Bueno, cuando dos ejércitos se enfrentan, como ahorita Ucrania y Rusia, que sus ejércitos están en guerra, hermanos. Esa es una guerra convencional. Pero nosotros no tenemos una guerra convencional, hermanos. Dice la Biblia en Efesios 6, 11 y 12, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nuestra guerra no es contra ejércitos humanos y con armas convencionales. Nuestra guerra es contra Satanás y sus demonios, que a decir del versículo 12, están súper bien organizados, hermanos. Están súper bien organizados, porque dice aquí que son, hermanos, huestes espirituales de maldad, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Entonces tienen un ejército bien organizadito, hermano. Y nosotros, hermanos, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder enfrentar al enemigo. Dice allí en el versículo 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes, hermanos. Las partes defensivas de la armadura de Dios, pasa a hablar de ellas el apóstol Pablo, de las partes defensivas. El cinto de verdad, dice, ceñir nuestros lomos con el cinto de verdad. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinto de la verdad. La coraza de justicia, cubrir nuestro pecho y espalda con la coraza de justicia, mis hermanos. Versículo 14, la segunda parte dice, y vestíos con la coraza de justicia. En tercer lugar, el calzado del evangelio. Calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 15. Dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El escudo de la fe. Tomar el escudo de la fe para cubrir todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, hermanos. Versículo 16, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El yelmo de la salvación, ponernos el yelmo de la salvación en la cabeza, el casco, ¿verdad? Dice, y tomad el yelmo de la salvación, la primera parte del 17. Y finalmente el arma ofensiva de la armadura de Dios. La armadura de Dios también tiene un arma ofensiva, hermanos. Todo esto, todas estas partes, el cinto de verdad, la coraza de justicia, el calzado, el apresto del evangelio de la paz y el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, son armas defensivas. Pero hay un arma ofensiva, hermanos, que es la espada del Espíritu. Perdón, la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahí lo dice el versículo 17, la segunda parte. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, con esta armadura, el Señor nos asegura que el enemigo, con toda su fuerza, hermanos, que el enemigo, con todos sus principados, con todas sus potestades, con todos sus gobernadores de las tinieblas, con todas sus huestes espirituales de maldad, no va a poder contra ti. No va a poder contra ti. Aunque tenga un ejército de miles y miles y armados hasta los dientes, como se dice, no va a poder contra ti. Porque la armadura de Dios es mucho más fuerte. Y si tú estás fortalecido en el Señor, tanto en tu cuerpo espiritual como en tu espíritu,
en tu cuerpo físico como en tu espíritu, el enemigo no va a poder contra ti. Y por supuesto, orar siempre por todos los santos, hermanos, y especialmente por nuestro pastor, especialmente por nuestro pastor. Hacerlo con perseverancia. Perseverar significa persistir, mantenerse firme, constante, hacerlo siempre. Versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Hermanos, el cristiano está llamado a orar siempre por todos los santos, orando por todos los santos, dice ahí el versículo 18, y súplica por todos los santos. En otras palabras, debemos orar unos por otros. Debemos orar por las familias de nuestra iglesia, por los jóvenes de la iglesia, por los niños, por los padres de familia, por las mujeres de la iglesia, pero especialmente por nuestro pastor. Por nuestro pastor, hermano. No nomás cuando se enferma de COVID, siempre debemos orar por el pastor. Fíjense, aquí el pastor de estos hermanos era Pablo, y fíjense lo que dice el versículo 19: y por mí, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Es interesante, mis hermanos, que el apóstol Pablo no pide a los efesios que oren por su salud, o por su situación económica, o por su familia, o por algún problema que lo aquejaba. El apóstol Pablo pide específicamente oración para que Dios le conceda predicar su palabra con denuedo y con fidelidad. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso era lo que pedía el apóstol Pablo, hermanos. Y eso es lo que yo les pido como pastor. Que le pidan al Señor que yo pueda predicar la palabra con denuedo, hermanos. Y como debo predicarla. Esto nos enseña que el trabajo más importante del pastor es la preparación, estudio, organización y presentación de sus mensajes, a los que debe dedicar bastante tiempo, oración y meditación, asegurándose de que todos contengan la sana doctrina, y por eso necesita tanto de nuestras oraciones. Es una gran responsabilidad, hermanos, pararse en un púlpito, porque lo que va uno a decir, hermanos, a la congregación, hermanos, va a ser para que la congregación tenga vida, hermanos. Y si uno falla, si uno dice mentiras, si uno dice, hermanos, falsedades, uno le va a tener que dar cuentas al Señor. Si su congregación se pierde, hermanos. Entonces el trabajo del pastor es muy importante en esa área. Hay otras áreas de importancia, pero la más importante es qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hablar. Y por eso necesita de las oraciones.
Después, hermanos, de hablar de este tema tan importante, la lucha espiritual del cristiano, después de decirles que necesitaban fortalecerse y ponerse la armadura de Dios, hermanos, porque iban a venir tiempos muy difíciles en la vida del cristiano, pasó a despedirse el apóstol Pablo, concluyendo esta gran, hermanos, gran epístola, la epístola a los Efesios. Fíjense, después de compartir a los Efesios tan excelentes enseñanzas, el apóstol Pablo recomendó a los Efesios a Tíquico, el hermano en el Señor con quien había enviado su epístola, y les explicó las razones de haberlo enviado a Éfeso, y por último los bendijo. Vean ustedes, en Efesios 6 del 21 al 22 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Hermanos, qué privilegiado fue Tíquico, hermano. Que a decir aquí de estos versículos, pues era un siervo de Dios, un pastor, que el apóstol Pablo mandó con la epístola, para que supieran de él, de lo que estaba haciendo, de lo que estaban haciendo todo su equipo misionero, de sus prisiones. Acuérdense que lo escribió desde la cárcel, y al mismo tiempo pues para que consolara los corazones de los hermanos allí en Éfeso, que fue el lugar, hermanos, donde Pablo pasó mucho más tiempo que ningún otro, y que era tan amado, era muy amado por todos los hermanos de Éfeso. Entonces dice, él los va a consolar, Tíquico, y les va a hacer saber todo lo que pasa, ¿verdad? Sin duda los efesios estaban preocupados y tristes, porque sabían que el apóstol Pablo había sido encarcelado en Roma, y siendo que lo querían tanto, la información y consolación del hermano Tíquico para ellos fue muy oportuna. La bendición del apóstol Pablo es también hermosa. Vean ustedes los versículos 23 y 24, dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así es como se despide el apóstol Pablo de sus lectores, hermanos. Y qué hermoso, ¿verdad? Sus mejores deseos de que la paz de Dios estuviera con ellos. El deseo de que la paz y el amor de Dios sea con nosotros fue la forma como el apóstol Pablo culminó su epístola a los Efesios, que junto con sus otras 12 epístolas se convertiría en una de las principales bases de la doctrina cristiana, y guiaría y bendeciría a todas las generaciones de cristianos, incluyéndonos a ti y a mí. Alabado sea Dios por su siervo fiel, el apóstol Pablo. Hermanos, gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo y por este mensaje tan precioso que en su epístola nos dejó. Amén.